Hola chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Era del Hierro y hoy os traigo uno de esos vídeos que a mí personalmente me gusta, ¿no? Tocando una temática que a mí personalmente pues me gusta y me interesa bastante, que es acerca de la religiosidad, de las creencias y de las tradiciones de todos los pueblos originales de la península ibérica, celtas y íberos. Sí que es cierto que del dios en concreto del cual vamos a hablar prácticamente no hay información, como la inmensa mayoría de las divinidades y su relación mitológica con la península ibérica casi no hay información. Muchas veces únicamente tenemos una muestra de un nombre encontrado en alguna área religiosa, en algún santuario, etcétera, etcétera. Y por tanto es un vídeo cortito donde se expone una serie de cuestiones más o menos claras relacionadas con la divinidad, pero luego una serie de hipótesis que intentan encontrar o arrojar luz sobre qué podría significar, qué no podría significar. Pero en cualquier caso me parece un tema bastante interesante, especialmente si sois como yo, que os gusta pues todo lo relacionado con la religiosidad, la mitología, las antiguas creencias de los pueblos celtas, celtíberos e íberos de la península ibérica. Os quería recomendar un libro en el cual no se habla de este dios, pero sí que es un libro que se habla del mundo de los celtas, y precisamente es Los celtas, Hispania y Europa, un libro del profesor Almagro Gorbea, que lo escribió en el curso de verano del Escorial de 1992, aunque sí que es cierto que el libro fue editado en 1993. Es un libro, de hecho, bastante grueso, como podéis ver ahí. Profesor Almagro Gorbea, todos los que sois aficionados al mundo celta lo conoceréis de sobra, es uno de los grandes celtistas o especialistas del mundo celta, no solo de la península ibérica, sino también de Europa. Y bueno, aunque es un libro muy bueno y muy interesante que aborda pues todas las conexiones que hay entre los celtas de la península ibérica y los celtas de Europa, sí que es cierto que en el aspecto o en el apartado de la religiosidad de los pueblos de Hispania, de los dioses de Hispania, pues no aporta demasiado, y en cualquier caso no habla del dios del cual vamos a hablar en el siguiente libro, en el siguiente vídeo. Pero es un libro interesante que creo conveniente mostraros a todos vosotros para que, bueno, si lo veis por ahí os interesa, podáis echarle mano. Así que ya sin más os dejo con el vídeo hablando de este dios de los pueblos celtíberos, y os veo al final para despedirme de todos vosotros. Los dioses de la Hispania céltica siguen siendo aún a día de hoy un verdadero misterio. España pasa por ser una de las naciones de Europa con más nombres referenciales a divinidades celtas, al mismo tiempo que es uno de los países donde menos se conoce acerca de la mitología relacionada con dichas divinidades. Hoy vamos a intentar arrojar algo de luz hablando de una divinidad poco conocida, pero que tuvo una relativa importancia en el mundo noreste de la península ibérica. No solo en el mundo galaico de la actual Galicia y norte de Portugal, sino en toda la meseta norte bajo el control de una de las más grandes y clásicas tribus celtas o protoceltas de toda España, los betones. Hoy vamos a hablar del dios Varaecus. Los betones fueron una tribu de origen indoeuropeo, cuyo nombre podría significar los guerreros o los saqueadores. Así al menos lo recoge Juan Luis García Alonso en su trabajo del año 2006, Betones y Layetanos, la etnominia antigua de Hispania. Su territorio tribal transcurrió entre las montañas y mesetas de Ávila, Salamanca, sur de Segovia, e incluso algunas zonas de Madrid o Toledo. Almagro Gorbea no duda en afirmar su celticidad. Si bien a día de hoy se cuestiona que fueran poblaciones celtas puras procedentes de la era Hallstatt, siendo más plausible que se tratara de poblaciones indoeuropeas del bronce centroeuropeo, que sufrieron una considerable celtización a lo largo de las culturas del hierro. Los principales dioses betones han pasado a la historia, llegando hasta nuestros días por medio de las impresionantes representaciones de berracos. Entre su panteón destacaba el dios endobélico, una deidad lobo relacionada con el culto a la muerte, la caza y la guerra. Si bien, como la inmensa mayoría de los pueblos ancestrales, los betones fueron politeístas, conformando su panteón un sinfín de dioses relacionados con su día a día. Desde dioses de la naturaleza, hasta dioses de la ganadería o la guerra. Uno de ellos, no muy conocido,
es Varaecus. Divinidad principalmente de los betones, aun cuando existe un ara religiosa en su honor fuera del territorio de influencia betona, en Orense, Galicia. Esto pudiera deberse a migraciones betonas hacia las tierras galaicas. Bien fuera como mercenarios, bien fuera por cuestiones de saqueo y rapiña de territorios fronterizos. Sin descartar por supuesto, que pudiera tratarse igualmente de una representación relacionada con un culto al dios de los betones por parte de los galaicos. Fuere esto por influencia cultural de sus vecinos, o bien porque los propios galaicos tuvieran entre ellos a dicho dios. En la zona de Cáceres está estrechamente relacionado con las aguas y los ríos de esa zona, donde se le conoce como Revean a Varaecus. El estudio de precedentes y paralelos, entre otros la escultura de Eusienes del Mitreo de Mérida, nos conducen a otras reflexiones sobre la inscripción, particularmente acerca de las posibles relaciones de ambas personificaciones con la actividad religiosa. Esto nos conduce a sugerir una relación entre Varaecus y el teónimo indígena, posiblemente betón, de Revean a Varaecus, donde se podría interpretar el elemento Rebe como río, dios del río, o de ambos ríos, al escribirse en algunos lugares con una W. Este estudio sugiere por ello, que existía en la antigüedad un culto en general a las confluencias de los ríos, en algunas partes de la Hispania celta bajo cultura de los betones. Si bien no único y propio, pues dentro del territorio de los arébacos, nos encontramos un dios bajo el nombre de Bormanicus, quien a su vez estaría relacionado con el dios galo Bormanus, estando este dios arébaco relacionado igualmente con las aguas, entre otras muchas funciones. El autor Diez Velasco piensa que Varaecus pudiera estar relacionado con algún tipo de ritual iniciático para los guerreros celtas, tanto galos como hispanos. Máxime cuando para el mundo celta el tránsito entre el mundo de los vivos y de los muertos ocurría a través del agua. Es decir, para los celtas, las aguas, ríos y manantiales, eran puertas que unían la tierra de los hombres con el mundo de los dioses. Lo más curioso de este dios, es que estaría igualmente relacionado con la protección de los castros del área betona. Según Blázquez, la palabra var significaría muralla, o vallado protector. Por lo cual Varaecus tendría una doble función, siendo un dios de las encrucijadas de los ríos, del mundo iniciático de los guerreros relacionado con las saunas del área betona, e igualmente con las murallas que protegían y defendían a la tribu de los ataques extranjeros. Por último reseñar que igualmente el carácter protector de la divinidad, se relacionaría con el mundo ganadero de los betones, y los corrales o cercados amurallados donde se guardaba el ganado de este pueblo montañés y ganadero. Se podría decir por tanto, que Varaecus fue una deidad del pueblo betón, relacionada con el mundo de las aguas, posiblemente como vehículo entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Un dios que igualmente se encargaba de proteger y defender las murallas y recintos del pueblo celtíbero. Incluso, basándonos en esa doble función de la divinidad comentada por Blázquez, podríamos teorizar, que se tratara de un dios protector del viaje de los guerreros al mundo del más allá, el cual era alcanzado tras atravesar las aguas de los ríos, ofreciendo protección al alma del guerrero durante el tránsito a modo de guía, al ser un elemento mitológico relacionado igualmente con la protección de las murallas defensivas. No obstante, todo esto son simples hipótesis y teorías, pues como ya hemos comentado al inicio del vídeo, poco o nada se conoce sobre las divinidades celtas de la península ibérica, siendo en la mayoría de los casos, tan solo una referencia oscura tallada en alguna piedra, castro, o lugar de culto en la antigua Edad del Hierro. Tristemente la mitología de los pueblos originales de Hispania, seguirá siendo un misterio por muchos años aún. Bueno
chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, hablando de esta divinidad de los pueblos betones, del pueblo de los betones, digamos de la Celtiberia, porque como hemos visto a lo largo del vídeo, si bien es cierto que digamos su área más presencial fue la zona habitada por los betones, por la tribu de los betones, pero también se han encontrado algunas referencias que pudieran estar relacionadas con él, con Borbanicus, en zona de los galaicos y en zona de los arebacos, con otro nombre que les emparentaba más quizás con las poblaciones galas, pero que en cualquier caso parece que estaban relacionados. Borbanicus y Baraicus estarían relacionados, y puede inclusive que, teorizando al respecto, como ya digo, porque no hay nada claro, que Borbanicus, emparentado con una divinidad de los galos, fuera una versión más actualizada de un dios mucho más primitivo como era Baraicus, Rebe Baraicus. Es muy curioso además esto que se está estudiando, es la teoría más aproximada a día de hoy, al menos la que yo conozco, que al escribirse con dos Vs pudiera estar relacionado con con dos ríos, con una bifurcación de los ríos, ¿no? No deja de ser curioso. Os quería recomendar otro libro, que creo que ya os hablé de él, hablando precisamente de otra divinidad, que fue Arconi, de los pueblos celtíberos, un dios oso relacionado con la caza y con los bosques, y es el libro de J.C. Bermejo Barrera, Mitología y mitos de la Hispania prerromana. Aquí lo tenéis. Este libro sí que aparece el nombre de Borbanicus. No vais a poder encontrar mucha más información de la que ya os he comentado en el vídeo, pero en cualquier caso aparecen muchísimas referencias a muchos dioses y a muchos nombres de dioses relacionados con lugares concretos de la península ibérica. En muchas ocasiones, como he comentado, únicamente aparece un nombre escrito en una roca, por decir, nadie sabe qué hace ahí, nadie sabe qué representa, nadie sabe si tiene alguna vinculación con la roca, pero en cualquier caso parece que por un estudio etimológico, etcétera, etcétera, sí que pudiera estar relacionado con el mundo mitológico de la Hispania prerromana, de la Hispania celta, celtíbera, pero no se sabe nada más acerca de él, ¿no? Es uno de los grandes problemas, como se ha esbozado en el vídeo, que tenemos en España. Tenemos muchos nombres de dioses, muchos nombres de elementos mitológicos, pero curiosamente no podemos saber nada acerca de su mitología, de su trascendencia y de qué significaron para los pueblos de aquel tiempo, que fueron los que los adoraron, los rindieron culto o en cualquier caso los conocieron. Así que nada más, tíos, hasta aquí el vídeo de hoy. Este libro quizás es complicado que lo podáis encontrar, pero sinceramente merece mucho la pena. Así que, como os decía, nada más, tíos, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima.